Mijo, qué bueno tenerte otra vez aquí con nosotros. Me alegra mucho que sigamos juntos en este viaje tan importante. Ya sabes, explorando estas enseñanzas que tanto valoramos. Y bueno, este es nuestro segundo encuentro, ¿no? De los 6 que tenemos por delante en esta gran aventura de aprendizaje. Sí, así es. Lo que queremos en esta nueva inmersión profunda es que comprendas bien cómo ese mensaje del Nuevo Testamento pues ha llegado hasta tus manos a través de tantos siglos. Y es que es una historia larga, llena de detalles curiosos, pero que al final, hijo, te va a mostrar la firmeza y la confianza que puedes tener en la palabra que lees. Exactamente. Y para comprender mejor ese viaje, mijo, imagínate cómo eran los libros en la antigüedad. ¿Te imaginas? Esos rollos de papiro tan delicados, las hojas de pergamino, más resistentes, hechas de pieles de animales. Y luego, pues, esos primeros códices, ¿no? Que eran como nuestros libros modernos uniendo varias hojas. Bueno, por supuesto, muchísimos manuscritos que se copiaron una y otra vez. Para empezar, ¿cómo crees que se difundieron estos escritos al principio? Pues mira, piensa en los autores originales. Imagínate a los apóstoles y sus compañeros escribiendo con mucho esmero sus cartas y los relatos de la vida de Jesús. Una vez que terminaban, estos escritos se enviaban a las diferentes comunidades a las que estaban dirigidos. Era la manera en que se comunicaban en ese tiempo. Como si fueran cartas muy importantes viajando de un lugar a otro, llevando noticias que cambiarían el mundo. Correcto. Y algo bien interesante es que en esa época, cuando alguien escribía algo, era común que hiciera una copia para guardarla. Imagínate que los autores de los evangelios y las cartas también hicieron sus propias copias. Así que podríamos decir que hubo más de un original desde el principio, aunque la idea era que fueran exactamente iguales. Qué detalle tan curioso. Como tener un respaldo de algo tan valioso desde el inicio. Y desde muy temprano vemos cómo se le dio una gran importancia a estos textos y cómo se buscaba que fueran auténticos. Por ejemplo, el apóstol Pablo mencionaba que él mismo escribía algunas partes de sus cartas, como en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 17 y Gálatas capítulo 6 versículo 11. Era como su firma personal, una manera de asegurar que la carta venía de él. Como un sello de garantía de que el mensaje era genuino. Exactamente. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 16, Pablo les dice que se aseguren de que su carta se lea también en la iglesia de la Odisea. Esto nos muestra que desde el principio se entendió la necesidad de que estos escritos circularan entre las diferentes comunidades. Y entonces, mijo, aunque quizás Pablo no pensaba que estaba escribiendo la Biblia como la conocemos hoy, sí sabía que sus palabras eran importantes y tenían autoridad para las iglesias. Así es. Y a medida que las comunidades de creyentes crecían, surgió la necesidad de tener más copias de estos escritos. Al principio, estas copias las hacían personas que podríamos llamar escribas no profesionales. A ver, explíquenos bien eso. No profesionales significa que no eran confiables. No necesariamente. Lo que pasa es que no profesionales no quiere decir que fueran descuidados al escribir. Más bien significa que no eran escribas de oficio, personas dedicadas exclusivamente a eso y con una formación especial en caligrafía literaria. Lo que se ha descubierto es fascinante. Muchos de estos primeros copistas eran burócratas, contadores, gente que estaba entrenada para ser muy precisa con los números en sus cuentas y registros. Contadores, copiando los textos sagrados. Amigo, aquí es donde se pone bien interesante la cosa. Esa habilidad que tenían con los números la aplicaron a la exactitud del texto, precisamente. Y esto explica algo curioso que vemos en algunos de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Encontramos números escritos de forma abreviada, usando letras griegas con una rayita encima para indicar que no se leyeran como letras, sino como números. Por ejemplo, en los manuscritos de Primera de Pedro aparece la letra alfa con esa rayita para indicar primera. Incluso el famoso número 666 del libro de Apocalipsis tiene estas marcas. Increíble. Esa precisión que tenían para llevar las cuentas, de alguna manera se transmitió al copiar los textos bíblicos. La formación que tenían influyó en su trabajo de copiado. Exactamente. Un estudioso llamado C.H. Roberts descubrió que estos primeros escribas estaban entrenados para que sus registros coincidieran sin errores. Quizás la letra no siempre era la más bonita, pero la exactitud en lo que escribían era muy importante para ellos. Claro que podían cometer errores sin querer, como veremos más adelante, pero su base era la precisión numérica. Al mismo tiempo, al principio no había una organización central que supervisara la copia de los manuscritos. Hubo muchas copias que se hicieron de forma independiente. Como si cada comunidad hiciera sus propias copias sin un control único. Así es. Sin embargo, hubo una ciudad donde sí hubo más control, Alejandría, en Egipto. Allí, desde mucho antes de Jesús, había escribas profesionales muy bien entrenados. Y los cristianos que vivían allí y seguían esa tradición hicieron copias muy exactas de copias que ya eran exactas. Era una tradición de la que se sentían orgullosos. Buscar tener textos de buena calidad y sin errores. Entonces, tuvimos como dos maneras principales de copiar los textos. Una más espontánea,
y otra más organizada. Correcto. Y a medida que la iglesia se dio cuenta de la importancia de tener claros cuáles libros eran los que realmente transmitían la enseñanza de Jesús y los apóstoles, lo que llamamos el canon bíblico, uno podría pensar que esto llevaría a un cuidado aún mayor de los manuscritos. Pero pasó algo curioso, especialmente con los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que cuentan historias similares de la vida de Jesús. ¿Qué sucedió con ellos? Al ver que estos 3 evangelios contaban la misma historia, pero a veces con pequeñas diferencias en cómo lo decían los escribas, con la mejor intención y un gran respeto por estos textos que ya consideraban sagradas escrituras, comenzaron a cambiar algunas palabras para que los evangelios parecieran más coherentes entre sí. Como si dijeran, seguro que Marcos se equivocó en este detalle, pero Mateo lo cuenta de esta otra manera, que debe ser la correcta. Trataban de unificar los relatos. Exactamente. Pensaban que los manuscritos más antiguos podían tener errores y trataban de armonizarlos. Este intento de hacer que los evangelios coincidieran es una de las razones por las que encontramos diferentes versiones de algunas frases. Es un ejemplo muy humano de cómo se transmitieron estos textos. Qué interesante, mijo. Una muestra de que personas, aunque con mucha fe, estuvieron involucradas en el proceso de copiar. Así es. Luego, en el siglo IV, algo muy importante ocurrió. El emperador Constantino permitió el cristianismo en todo el Imperio Romano. Esto cambió muchas cosas. Él le pidió a un obispo llamado Eusebio que hiciera 50 copias de la Biblia para las iglesias de Constantinopla, la nueva capital del imperio. 50 Biblias hechas por orden del emperador. Eso debió ser muy importante. Sin duda, estas Biblias, hechas con el apoyo del gobierno, tuvieron una gran influencia en cómo se copiaron los textos bíblicos en esa parte del mundo. La copia de manuscritos griegos se hizo con más intensidad en Constantinopla y sus alrededores. Y al ser un área relativamente pequeña y con estas 50 Biblias como referencia, las copias tendían a ser más parecidas entre sí. Esta influencia se sintió por muchos años. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en la otra mitad del imperio? En la parte occidental del Imperio Romano, la gente dejó de hablar tanto griego en el siglo IV y el latín se convirtió en el idioma principal. En Roma y en otras regiones de Europa occidental, casi todos hablaban latín. Por eso, hoy en día tenemos muchísimos manuscritos del Nuevo Testamento escritos en latín, casi el doble de los que tenemos en griego. Impresionante la cantidad de copias en latín que existen. Esto nos da muchas fuentes para estudiar. Sí, y en el norte de África, en los siglos VI y VII, hubo invasiones y guerras que destruyeron muchas iglesias. Esto hizo que se perdieran muchos manuscritos. La tradición de copiar los textos con mucho cuidado que había en Alejandría casi desapareció después del siglo VII. Qué lástima que se perdieran esos documentos tan valiosos. Sin embargo, encontramos algunos casos especiales, incluso en Constantinopla, donde algunos escribas copiaron manuscritos que eran mucho más antiguos y que se consideraban muy confiables. Un ejemplo notable es el de un escriba llamado Efraín, que vivió en el siglo V. Él copió un manuscrito que se había hecho en Alejandría en el siglo IV. Este manuscrito del siglo V es hoy uno de los mejores que tenemos para conocer cómo era el texto original, precisamente porque se basó en una fuente muy antigua y precisa. Eso demuestra que siempre se valoraron mucho las copias más antiguas. La antigüedad era vista como una señal de mayor cercanía al original. Exacto. Así que, como ves, la historia de cómo se transmitió el Nuevo Testamento al principio es compleja y variada, con muchas personas involucradas en la copia. Pero a pesar de que surgieron algunas diferencias, como no hubo una autoridad central que destruyera copias, tenemos acceso a mucha información para tratar de entender cómo era el texto original. Esto nos lleva a hablar de las variantes que encontramos en los manuscritos. ¿Qué son exactamente y por qué es importante que las conozcamos? Las variantes textuales son simplemente las diferencias que encontramos en las palabras entre los distintos manuscritos. Pueden ser errores pequeños de ortografía, cambios en el orden de las palabras, o a veces se añaden o se quitan palabras o frases completas. Los manuscritos se hicieron en papiro, luego en pergamino y finalmente en papel, y se copiaron muchas veces a lo largo de los siglos. Con tantas copias, es natural que aparecieran estas diferencias. Podemos agrupar estas variantes en 4 tipos principales: omisiones, adiciones, sustituciones y transposiciones. Mijo, danos algunos ejemplos de cada una para que nos quede más claro cómo son esas diferencias. Empecemos por las omisiones. A veces un escriba podía saltarse una palabra, una frase o incluso un versículo entero sin darse cuenta. Un ejemplo interesante es Marcos, capítulo 1, versículo 1. La mayoría de las Biblias dicen: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sin embargo, el Códice Sinaítico, que es el manuscrito completo más antiguo del Nuevo Testamento que tenemos, del siglo IV, solo dice: principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Es algo importante que cambie el significado? Algunos estudiosos piensan que la falta de la frase Hijo de Dios en el Sinaítico pudo haber sido un error sin querer. En griego, varias de las palabras seguidas terminan de manera parecida.
Lo que pudo haber hecho que el escriba se saltara algunas palabras por un fenómeno que llamamos homeoteleuton. Imagínate que estás leyendo una lista y te saltas una línea porque 2 líneas seguidas terminan con la misma palabra. Se han encontrado otros casos parecidos en el sinaítico. Ah, ya entiendo. Es como un error de lectura al copiar. Y en cuanto a las adiciones, ¿qué se añadía a los textos? Un ejemplo conocido de adición lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Nuestras Biblias modernas, basadas en el texto griego más aceptado por los estudiosos, dicen: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero una versión antigua en inglés, la King James, añade: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase se encuentra en manuscritos más recientes y se cree que se añadió para aclarar o darle más fuerza a una idea teológica. El texto fue creciendo un poco con el tiempo en algunas copias. ¿Y las sustituciones? ¿Qué tipo de cambios son esos? Las sustituciones son el tipo de variante que más se encuentra. Muchas veces son cambios pequeños, como errores de ortografía. En griego, por ejemplo, hay una letra llamada numóvil, una en, que a veces se añade al final de una palabra si la siguiente empieza con vocal, algo parecido cuando en español decimos un carro o una casa. También hay diferentes maneras de escribir nombres propios, como Juan, que en griego aparece como Ioannes o Ioannes, con una o dos en. Estas sustituciones casi nunca cambian el significado del texto, son detalles menores del idioma. ¿Y las transposiciones? ¿Eso qué significa? Las transposiciones son simplemente cambios en el orden en que aparecen las palabras dentro de una frase. A veces el escriba cambiaba el orden, pero el significado general seguía siendo el mismo. Entonces vemos que hay muchas pequeñas diferencias, pero ¿cuáles de estas variantes son las que realmente importan? Es muy importante distinguir entre las variantes que no cambian el sentido del texto y aquellas que sí podrían hacerlo, aunque sea un poco. Las variantes significativas son las que podrían alterar el significado en algún grado y que se encuentran en manuscritos que son lo suficientemente antiguos y confiables como para pensar que podrían reflejar lo que se escribió originalmente. Mijo, ¿podrías darnos algunos ejemplos de estas variantes que sí son importantes? Claro que sí. En Juan capítulo 3, versículo 13, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, hay una duda sobre dónde terminan exactamente las palabras de Jesús. El versículo dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Muchos manuscritos añaden al final: ¿qué está en el cielo? Si Jesús mismo está diciendo esto, podría sonar un poco extraño. Significa que mientras está hablando con Nicodemo también está en el cielo. Esto nos hace preguntarnos dónde termina la cita y si esa adición es original. Un detalle interesante que nos hace pensar en cómo interpretamos el texto. Otro ejemplo lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Aquí hay una variante con 2 formas de leer el texto que son importantes. Una dice: justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Mientras que la otra dice: justificados pues por la fe tengamos paz para con Dios. La diferencia en griego es solo una letra en una palabra: echomen, que significa tenemos, o echomen, que significa tengamos. En el siglo Iro, estas 2 palabras se pronunciaban de manera muy parecida. Una diferencia muy pequeña, pero que podría cambiar un poco el sentido. Exacto. Algunos estudiosos creen que esta variante pudo haber surgido de un error del escriba de Pablo, un hombre llamado Tercio, al escuchar lo que Pablo le dictaba. Tercio pudo haber pensado que Pablo iba a usar la forma tengamos para expresar una exhortación, pero quizás Pablo no lo hizo hasta más adelante en la carta. Es fascinante pensar incluso en la posibilidad de pequeños errores en los manuscritos originales, y cómo Pablo seguramente revisaba y aprobaba sus cartas. Nos recuerda que aunque la inspiración divina está presente, la mano humana también jugó un papel en la escritura y la copia. Ahora, mencionaste errores que se hicieron sin querer y cambios que se hicieron con intención. ¿Cómo podemos saber cuándo un cambio fue intencional? Los errores sin querer suelen ocurrir por cansancio del escriba, problemas de la vista o por el homeoteleuton que ya mencionamos, donde el ojo se salta líneas o palabras con terminaciones similares. Un ejemplo curioso es en Juan capítulo 1, versículo 30, donde un manuscrito del siglo VIII, el Códice L, en lugar de decir después de mí viene un hombre, dice después de mí viene aire. La diferencia en griego es una sola letra, un error que cambia por completo el sentido. Otro ejemplo divertido es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, donde algunas copias dicen nos volvimos como niños pequeños entre ustedes, nepioi, otras nos volvimos amables entre ustedes, epioi, y un manuscrito del siglo IV incluso dice nos volvimos como caballos entre ustedes, hipoi. Como caballos. Esa sí que es una variante inesperada. Absolutamente. Los cambios intencionales, por otro lado, a menudo se hicieron para tratar de aclarar el texto, para que los evangelios parecieran más armoniosos, o por razones de cómo se usaban los textos en las ceremonias religiosas. Un ejemplo de querer armonizar los evangelios lo vemos en el Códice Bezae,
un manuscrito del siglo Kempo que combina las listas de los antepasados de Jesús que aparecen en Mateo y Lucas para que coincidan. Otro ejemplo es la frase que se añade al final de la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículo 13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta frase aparece en manuscritos más recientes y probablemente se añadió porque ya se usaba mucho en las liturgias y se parecía a lo que dice el libro de Crónicas y un escrito antiguo llamado la Didache. Entonces, incluso las cosas que se añadieron tenían sus razones, aunque no fueran parte del texto original. Exacto. También hay casos de cosas que se quitaron con intención. En Romanos capítulo 1, versículos 7 y 15, algunos manuscritos no tienen las palabras que están en Roma, quizás con la idea de que la carta fuera vista como un mensaje para todos los cristianos en general. Y luego está el famoso pasaje de Juan, capítulo 5, versículos 3b al 4, sobre un ángel que movía el agua en un estanque llamado Betesda para que la gente se sanara. Este pasaje no se encuentra en los manuscritos más antiguos y confiables. Es probable que se añadió como una nota al margen para explicar por qué la gente se reunía allí. Y con el tiempo, esa nota se incluyó en el texto. De hecho, excavaciones en el estanque de Betesda han mostrado que había una fuente de agua mineral subterránea, lo que da una explicación natural a por qué el agua burbujaba. Algo que la gente pensaba que era obra de un ángel. Es increíble cómo la arqueología nos ayuda a entender estos detalles. Ahora, una pregunta que seguramente muchos se hacen es, ¿ha tratado la Iglesia de esconder estas diferencias que hay en los manuscritos a lo largo de la historia? Esa es una pregunta muy importante, mijo. Y la respuesta es que no, para nada. Desde muy temprano hubo personas que se dedicaron a estudiar y a documentar estas diferencias. Ya en 1516, un señor llamado Erasmo hizo la primera edición impresa del Nuevo Testamento en griego. Y en ella mencionaba varias de estas diferencias e incluso decía que tenía dudas sobre si algunos pasajes eran realmente originales. En la primera Biblia impresa ya se hablaba de dudas. Eso muestra que siempre ha habido transparencia. Así es. Aunque en ediciones posteriores esas dudas se suavizaron un poco, lo importante es que no hubo ningún intento de ocultar nada. Otro estudioso, Robert Stiene, en 1551, fue quien introdujo los números de versículos que usamos hoy en día. Y en su edición de 1550 ya hacía una lista de las variantes que encontraban los manuscritos a los que él tenía acceso en París. Luego, en el siglo XVIII, un señor llamado John Mill dedicó 30 años de su vida a estudiar los manuscritos y encontró como 30.000 variantes en su edición del Nuevo Testamento griego. Al principio, mucha gente lo criticó por esto, tanto protestantes como católicos, pero su trabajo fue fundamental para que hoy podamos entender mejor el texto. Lo criticaron por mostrar las diferencias. Qué curioso. A veces la gente prefiere no saber estas cosas. Sí, algunos protestantes pensaban que su trabajo era algo malo. Y los católicos lo veían como una debilidad de los protestantes al depender tanto de la Biblia. Pero otros estudiosos importantes defendieron el trabajo de Mill, diciendo que estudiar las variantes nos ayuda a acercarnos más a lo que se escribió originalmente. Y con el tiempo se hizo cada vez más claro que era importante que esta información fuera accesible para todos. Incluso la primera traducción de la Biblia al inglés, que fue muy popular, la King James, tenía muchas notas al margen que señalaban dudas sobre algunas palabras o posibles significados. Aunque muchas de esas notas se quitaron en ediciones posteriores, las traducciones modernas han vuelto a incluir notas que nos indican las variantes más importantes y en qué manuscritos se encuentran. Entonces, en lugar de ocultarlas, siempre se ha buscado entender y mostrar estas diferencias. Exactamente. Y a pesar de que existen estas variantes, lo más importante es que el mensaje central de la Biblia y la confianza que podemos tener en ella se mantienen firmes. Tenemos muchísimos manuscritos antiguos, y gracias al trabajo cuidadoso de los estudiosos, podemos estar muy seguros de cómo era el texto original. Así que, mijo, para ti que estás aprendiendo y explorando estos textos, la historia de cómo nos llegó el Nuevo Testamento, con todas esas personas que lo copiaron y las pequeñas diferencias que surgieron, en lugar de hacernos dudar, nos da más confianza. Ver el cuidado con el que se ha transmitido y estudiado durante siglos es algo realmente asombroso. Así es. Las variantes, en lugar de ser un problema, nos muestran la dedicación y el esfuerzo que se ha hecho para preservar estas enseñanzas tan importantes. Podemos tener la seguridad de que el mensaje principal ha llegado a nosotros de manera confiable. Y con esta reflexión tan importante llegamos al final de esta segunda parte de nuestro camino juntos. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros en las próximas charlas. Prepárate para más descubrimientos fascinantes. Y para terminar, como siempre, te mandamos un abrazo grande y te animamos a seguir estudiando y meditando en estas maravillosas escrituras. Hasta la próxima.